a conversar con ellos. Está con nosotros el senador Vargas Vidal. ¿Cómo está, senador? ¿Todo bien? Sí, bienvenido nuevamente. Saludos. Ha venido muy seguido los últimos días, me alegra mucho. Óyeme, sí, Qué bueno. ya me siento extrañado si no me invitan. Está con nosotros el licenciado Leo Aldrich, es abogado especialista en casos de menores. ¿Cómo está, licenciado? ¿Todo bien? Un placer. No soy especialista en casos menores, ¿no? pero en lo criminal sí, pues. y el caso de Alma Yariela tengo el honor de representarla. Un placer estar aquí con todos Pero le ustedes. acaban de dar un título adicional. Ah, no, ¿usted? pues lo cojo. Pues, está, muy bien. Y está con nosotros el licenciado Alfonso Orona, principal asesor legal del gobernador. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes a todos y buenas tardes a todos los televidentes. Gracias por estar aquí. Bueno, tratemos de entender este caso, que es el caso de esta niña que se llama Alma Yadira, ¿verdad? Yariela, sí. Yariela, 11 años. Explíqueme un poco el caso, licenciado. Usted Pues, es el abogado de ella. Sí, yo soy el abogado de ella pro bono porque el Colegio de Abogados me llama para asumirlo. Y básicamente se trata de un altercado, una discusión que hay en una escuela que, como dijo Alex, se da todos los días en todas las escuelas del país. La diferencia es que cuando es una escuela pública acabas en el tribunal y cuando es una escuela privada llaman a mami o a un psicólogo o va a un detention. Esa es la gran doble vara que existe en el sistema de justicia. Y pues a esta niña se le procesa desde diciembre, lleva 9 meses yendo todos los días que la convocan al tribunal, perdiendo días de clase. Y esta es la política pública del gobierno, de procesar a niños de 9 años, en este caso de 11 años, pero los han procesado tan jóvenes como 7 años por empujones, por tirarle un papel a una maestra. ¿Qué pasó allí, en ese salón, en esa clase? ¿Qué pasó y por qué la acusan? La escalera. ¿Y qué pasó allí? Yo O sea, de los hechos particulares no puedo hablar mucho porque hay una orden de molaza y se entiende que lo fáctico se debe dilucidar ante la jueza y que sea la jueza la que decida. Yo sí puedo criticar el aspecto de política pública y el proceso de cómo se ha llevado a cabo. Pero ¿es cierto o es correcto decir que la acusan por un empujón? La acusan por un empujón la y por unas malas palabras. Y por unas malas palabras. Sí. Eso es todo. Eso es todo. Y ahí hay alteración de la paz, hay amenaza, agresión simple. Y todo este drama se forma a través o sea, se radican estas acusaciones y el caso, ella pide a través de su abogado y su madre que sea público para que el país y la prensa puedan ver las barbaridades que hacen a diario el Departamento de Justicia contra los niños. Y ahora Justicia ha elevado el asunto hasta el apelativo, gastando más chavos de los pocos que dicen tener, para evitar que vean cómo es que se trata a los niños todos los días en los tribunales. Esto puede ser, y voy a estar rapidito porque hay muchos aquí, pero tenemos buen tiempo. Esto es un caso de una pelea más de estudiantes en una escuela como cualquier otro sitio. Eso mismo. Donde se dicen cositas, se empujan, este tipo de cosas. Eso mismo. Pero a esta niña casi la gestan, la llevan al tribunal y le están a punto de meterla presa. Eso mismo. Senador, ¿qué le parece a usted esto? Usted presentó legislación. Una barbaridad. Esto es una cosa medieval. No sé por qué nosotros nos jactamos de tener tanto progreso en muchas cosas y todavía seguimos abrazando los modelos punitivos, ¿no? Por eso fue que radicamos el proyecto que radicamos, el 489. Es un proyecto precisamente, primero, que determina la edad, desde dónde puede entrar. ¿Cuál es la edad que plantean ustedes? 13 años. 13 años, edad mínima. Que dicho sea de paso, estaríamos en acuerdo con 21 estados y un montón de países. O sea que si nosotros decimos que eso es un disparate, quiere decir que estamos diciendo que 21 estados y otras jurisdicciones... ¿Esos 13 años son depende del delito o es para No, todo? siempre hay una discreción del tribunal. Okay. O sea, no estamos hablando de que es una dirección genérica, ¿no? Pero Fortaleza, tengo entendido que coincide con el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, de que no se establezca edad. Mira, nosotros entendemos, y yo quiero dividir el tema un poco por partes, a mí me parece un poco triste que se haya utilizado el acceso a medios para litigar un caso que de entrada es confidencial para proteger no tan solo a la acusada, sino a las alegadas víctimas de este delito. Y yo pues no puedo entrar en los hechos del caso, pero hay unas interioridades que no han salido a los medios y que por proteger esa confidencialidad yo así lo voy a hacer. Pero de entrada es bien triste llevar este caso a la palestra pública. Y primero que todo, en ningún caso donde un menor es imputado por un delito menos grave que conlleve una pena de 6 meses o menos, el menor se expone a estar recluido en una institución juvenil. O sea, en este caso se atienden y hay otros procesos que al día de hoy en este caso no había se cárcel, llevan. ¿es lo que usted dice? Bueno, en términos generales, en casos como este, no voy a hablar del caso específicamente
porque nosotros como Estado tenemos que proteger la confidencialidad tanto de la acusada como de las alegadas víctimas. Licenciado. Porque aquí estamos hablando de 3 menores que hay que proteger. Ahora, hablando de los proyectos que ahora mismo están radicados en la Cámara, yo creo que lo importante es que aquí siempre se tiene que mantener una discreción por parte del procurador de menores. ¿Por qué? Porque hay casos y hay casos. La realidad es que el proyecto del Senado y el proyecto de la Cámara se están viendo a la vez. Yo creo que ambos, ¿verdad?, tienen sus cosas buenas. También entiendo que entre los cuerpos ha habido comunicación y hay espacio para enmiendas. Pero yo creo que lo importante en este caso es que al procurador de menor se le deje cierta discreción o una discreción, ¿verdad? Pueden establecer guías, pero donde se establezca bien, porque hay casos y hay casos. O sea, pero, si a un menor de 11 años, ¿verdad?, Dios no lo quiera, comete un asesinato, pues hay casos y hay casos. Y yo creo que esa es la clave y la fundamental en este tipo de casos. Esa discreción que dice el licenciado que debe tener el procurador, la tiene, y usando esa discreción radicó un caso por un empujón contra una nena de 11 años. Al licenciado le molesta que se plantee esto públicamente, que se lleve a la exposición mediática. Si no se llega a llevar, si no se resalta lo que le está pasando a esta niña, le hubiesen pasado el rolo como a tantos otros niños les pasan el rolo, a los ciudadanos más vulnerables de nuestro país que llegan allí sin saber qué está pasando, llorando, papi, mami, ¿dónde están? Esposados con sus manitas. Esa es la discreción que está abogando el licenciado. Esa es la discreción que quieren. El licenciado Aldrich sabe que eso no es cierto. Y vuelvo y le digo, yo no voy a entrar en las interioridades del caso, pero aquí ningún niño de esa edad, por una imputación menos grave, por una falta menos grave, es arrestado. Perdóname. Y senador, y yo lo respeto mucho, pero yo creo que aquí tenemos que poner los puntos sobre las IE. Aquí hay 3 menores que están pasando por un proceso. Hay una alegación de los padres que son los que radican la querella. Yo muy bien puedo entender que el sistema como está tiene espacio para mejorar, pero tenemos que tener cuidado aquí también. Esa misma condición no existe en la educación privada. No hay caso de educación privada. La realidad es que lo que se está aquí juzgando es la pobreza de la persona. O sea que yo creo que es bien importante. En el 2016 se registraron 234 menores que están en una institución. De esos, solamente 4% fueron los que tuvieron algún delito contra la persona. La mayoría de ellos estaban sufriendo de elementos que son parte de su entorno social. Yo pregunto porque, ¿qué es un menor? Un menor es un niño que está en evolución hacia la madurez, camino a la madurez, está en una etapa cambiante. Y entonces aparentaría que el sistema prefiere mantener el silencio sobre estos casos para que no juzguen al propio Estado sobre sus faltas. He estado leyendo una serie de artículos y no tiene que ver con luego que fue al tribunal y le establecieron el control de información. Previo a eso, he leído artículo tras artículo de Benjamín Torregotay de múltiples casos de injusticias, incluso hasta con personas retardadas. Y que el Estado ha fallado, y gracias a que lo han publicado y se ha dado a conocer es que entonces el Estado ha tenido que corregir sus faltas. Pero lo quieren hacer en cuartos oscuros. No, la realidad es, y vuelvo y le digo, estoy totalmente en contra que se utilicen los medios para usar esto. Yo entiendo que siempre hay espacio para mejorar, pero aquí hay una entidad de 3 menores que tiene que protegerse como parte del proceso. Y el procedimiento es confidencial. El licenciado Aldrich sabe, y yo no voy a hablar del tema, pero sabe lo que ha pasado durante el proceso criminal y tiene conocimiento de lo que ha pasado. Y no voy a hablar del caso, pero él sí tiene muy buen conocimiento de lo que ha pasado. Esto es un problema realmente de que el Estado dice, este es colegio privado, ese no lo atendamos. No, lo que pasa es que es pública, vamos con todo, o es los protocolos que tiene la academia privada y la pública. ¿Cuáles son los protocolos en el caso de la escuela pública? Los elementos administrativos y reglamentarios que asisten al director o a la directora, precisamente porque en la escuela pública, por alguna razón que todos sabemos, se prefiere entonces la querella y el llevar a un niño o una niña. Vagancia de los burócratas a manejar algo que es dentro de un salón de clase, se pudo haber mediado. El proyecto de nosotros, el proyecto lo que hace es precisamente subsanar eso. En vez de nosotros estar peleando por un asunto que es irrazonable, que ya se ha superado en muchísimos otros. O sea, lo que yo pienso es que, ¿será que nosotros hemos abrazado el atraso? Y estamos contentos porque las cosas no progresan. Hay arrogancia yo pregunto, en el Estado. licenciado, para tener una idea,
Lo que plantea el abogado de defensa es que esto es una pelea normal, rutinaria, como las hay en todas las escuelas. Usted seguro no tiene que haber empujado en las escuelas, tiene que haber dicho 2 o 3 cosas. A mí me lo dijeron, me empuraron, me dieron un par de pedradas. O sea, el punto es, pero es que yo creo, no hay la capacidad del Estado para ver que esto es una cosa rutinaria y decir, oye, vamos a seguir gastando dinero en este asunto cuando hay tantas otras prioridades. Quiten eso y vamos para otra cosa que es más importante. Y dicen que no tienen chavo y que no hay una prioridad. Y las prioridades se sientan de política pública, tienen que establecer en qué el Estado, que dice estar pelado, en qué el Estado va a gastar sus pocos recursos. Pero es que yo creo o es que no es así, es que no es así. Es que yo creo que tenemos que ver aquí distintas vertientes. Y para que el pueblo entienda. Una cosa es el proceso administrativo, que yo sí estoy de acuerdo con el senador, que el proceso administrativo en el Departamento de Educación con este tipo de casos tiene muchas fallas que se tiene que atender. Protocolo de bullying. Protocolo y todas esas cosas que quizás en instituciones privadas, como usted bien dice, se activan unos protocolos que evitan o que se atiendan estos casos de una manera distinta. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado que aún en estos casos los padres tienen la potestad de radicar querellas por este tipo de situaciones que ocurren en las escuelas. O sea, que aún si yo llevo bien el proceso administrativo, el padre mantiene la potestad de radicar una querella. Estamos ante un caso que no, vuelvo y digo, no voy a hablar de anterioridades. Pero justicia, pero el papá puede radicar la querella, pero si justicia ve que no tiene hay unos procesos. ¿Cuánto no hemos gastado en esto ya? Hay unos procesos que el licenciado Aldrich sabe muy bien que están contenidos en la ley de menores, que establecen cómo se determina eso y cuál es el proceso en este tipo de casos. Yo no voy a entrar en eso porque entrar en eso sería entrar en las interioridades del caso. El director de la escuela tiene un reglamento. Hay un procedimiento para bullying. Tiene un artículo específicamente que describe casi describen el problema de esta niña. Y él no lo sigue. O sea, burócratas incompetentes. No lo sigue. Entonces tenemos que buscar una protección de ley para que esto no sea una norma. O sea, la mediocridad y lo irrazonable de un sistema no debe ser la norma de un país. Se nos hace difícil a todos poder ver cómo un fiscal va con toda una tropa de ayudantes a radicarle un cargo a una niña de educación especial de 11 años. Esa es otra cosa. No nos cabe en el si entendimiento. Hay padres de otros niños y si los padres de los otros niños son los que están llevando esto, yo creo que también la escuela debió haber propiciado la mediación. Sí. Hay que buscar mediación antes de llegar a un tribunal, que es lo peor. El proyecto nuestro lo insiste, ¿no? Le agradezco a todos porque hemos tenido una conversación muy buena sobre este tema, cada uno con su punto, que el pueblo llegue a sus conclusiones. Gracias, licenciado, gracias, senador, gracias, licenciado, agradecido que estén aquí los tres. Bueno, ¿qué pasó allá en la cumbre del gobernador? Tenemos aquí a 4 participantes de la misma, venimos con ellos, un quinto, porque el licenciado estuvo allí también. ¿Qué pasa? ¿Usted también? Tenemos que hacer una cumbre aquí. Vamos a una pausa y venimos rápido. Bueno, hoy se produjo la primera cumbre
organizada por el nuevo gobernador de Puerto Rico, que ya lleva 7 meses, pero es el nuevo gobernador, no había hecho ninguna cumbre, Ricardo Rosselló, y hoy se dio, y muchos plantean que hay algo distinto a esta cumbre, a cumbres anteriores por los participantes, los temas y quizás por el formato. Aquí hay 4 integrantes de esa cumbre, conversemos con ellos a ver qué pasó allí y si hay futuro detrás de esto. Aquí está Manuel Sidre, nuestro querido amigo Manuel Sidre. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias por invitarnos. Para mí siempre es un placer estar con ustedes. El privilegio es nuestro. Está con nosotros el presidente del Colegio de Abogados, el licenciado Alejandro Torres. ¿Cómo está, presidente? Estamos muy bien y contentos de estar aquí con ustedes esta noche. Qué bueno. Y allá con Alex nos acompaña el presidente de la Asociación Industrial, Rodrigo Mace. Así es, Ferdinand, y también Ramón Leal, presidente de Azores. Bienvenido, buenas noches. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué pasó allí? Empiezo contigo, Manuel. ¿Qué pasó allí? Tú has estado en algunas cumbres, varias cumbres. Sí. ¿Qué diferencia tiene esta cumbre a otras como esta? Rápidamente, el dominio de la disciplina. El dominio de la disciplina. El manejo de la agenda. El enfoque de los tópicos. Y la organización de su equipo. ¿Qué no estuvo de la forma en que yo hubiese preferido? De que le dio demasiada exposición al mundo político dentro de la cumbre. Pero eso está en el DNA. ¿A quiénes te refieres? En el DNA. Sin embargo, yo creo que Rodrigo va a ampliar sobre eso. Hizo algunas declaraciones que viniendo de la boca de un estadista, específicamente sobre la manufactura, arroja unas esperanzas. Pero el propósito fundamental para el que te convocaron es ¿para qué? ¿Un frente común con temas específicos? ¿Salud? Tres áreas. El presupuesto norteamericano, no el presupuesto, la parte de lo que es la reforma contributiva federal. Ajá. Número 2, el área del Task Force, que yo creo que eso es algo que hay que darle duro porque se invirtió y no se hizo nada con él. Y lo tercero, pues es la reforma de salud. ¿Cómo lo ve usted, presidente? Cuénteme. Pues mira, es un sentimiento encontrado, porque yo creo que lo que es la madre del problema es lo que no estuvo sujeto a debate y discusión, donde, por ejemplo, si tú planteas que tienes una serie de contradicciones con una Junta de Control Fiscal, pues la base de esa Junta es la condición territorial que tiene Puerto Rico y el problema de los poderes plenarios que tiene el Congreso sobre el país. Y ese fue el tema que precisamente